Serie de estudios sobre la segunda venida de Jesucristo. El arte de servir. Comparte este tema. Capítulo 4. La venida del Señor se anunció en el Antiguo Testamento con inusitado brillo y precisión. En las 70 semanas de años que describe Daniel en el capítulo 9, se aprecian claramente la primera cuando vino a morir, y la segunda cuando venga con gloria y gran poder. Aunque estos dos eventos estarán separados por casi 2000 años. Estos 2000 años que separan su primera venida de la segunda, es el tiempo que corresponde a la Iglesia aquí en la tierra. Y corresponde al espacio que separa las 69 semanas de la 70 semana descrita en Daniel, porque ese es el tiempo en que Israel fue disperso por el mundo y ha rechazado a su Mesías. Y como vimos, el reloj divino de las profecías nunca consideró el tiempo de endurecimiento y apostasía ni cuando su pueblo se encontraba fuera de su tierra, como es el caso que ocurre entre la primera y la segunda venida del Señor. El gran error que cometieron los judíos al interpretar las profecías, fue pensar que la venida del Señor sería una sola, y jamás vieron que se trataba de dos venidas separadas en el tiempo por casi 2000 años. Esta es la equivocación que cometen también los que no logran distinguir en nuestros días que la segunda venida del Señor será en dos etapas, uno cuando viene en las nubes y arrebata a la iglesia en el aire y la lleva a su morada celestial, y otra cuando 7 años después, al final de la gran tribulación, viene hasta la tierra y pone sus pies sobre el monte de los olivos. Se complican y se enredan en su racionamiento humano diciendo que esto no sería la segunda venida, sino una segunda y una tercera. Y se preguntan sorprendidos, ¿cómo la segunda venida puede durar 7 años? Y se cierran ante la evidencia que también la primera venida duró 33 años. Pero la verdad es que no se puede hablar de una segunda y una tercera venida del Señor, porque en su primera etapa no viene hasta la tierra, sino en el aire, también su objetivo y propósito es diferente. Primero viene en el aire por su iglesia, después viene a la tierra por su pueblo terrenal, Israel. No viene 2 veces a la tierra, lo cual sí la transformaría en 2 venidas. Además es la única forma de interpretar estos eventos, que de otra manera serían de una contradicción irreconciliable. Por ejemplo, ¿cómo podría venir solamente hasta las nubes, recibir la iglesia en el aire, llevársela a las moradas celestiales, y al mismo tiempo venir hasta la tierra y poner sus pies sobre el monte de los olivos? O venir como ladrón en la noche, de una manera oculta, en la cual le verá únicamente los que se vayan con él, como se aprecia en la parábola de las 10 vírgenes, donde dice que las vírgenes insensatas, las que representan a la falsa cristiandad, ellas no vieron cuando vino el esposo. Un ladrón no viene en la noche tocando trompetas ni prendiendo grandes focos que iluminen el cielo como el relámpago que se muestra del oriente hasta el occidente, en cambio cuando venga hasta la tierra, vendrá de esa forma y grandes señales habrá en el cielo, y entonces sí que todo ojo le verá. Veamos en detalle la segunda venida del Señor, la cual como decía estará compuesta de 2 etapas separadas por 7 años, los que comprenden el periodo de la gran tribulación, veíamos que no es sorprendente que su segunda venida dure 7 años, porque también su primera venida duró 33 años. Esta segunda venida constará de 2 etapas. Primero viene por sus santos. 1 Tesalonicenses 4:17 Seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que resucitaron con cuerpos de gloria en esta primera resurrección, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El Señor viene a buscar su iglesia, la arrebata en el aire y se la lleva a las moradas celestiales. Pero aún en esta misma epístola de 1 Tesalonicenses, en el capítulo 3 versículo 13, nos habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. ¿Cómo podría venir a buscar a sus santos y al mismo tiempo venir con ellos? Si no fueran 2 acontecimientos diferentes, sería imposible de reconciliar estos 2 pasajes. En Ap. 3 hablándole a la iglesia dice en el versículo 3 vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Esta misma verdad es confirmada en la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25. La falsa cristiandad fue sorprendida con la venida repentina del Señor, todo fue tan súbito que ellas no pudieron ni tan siquiera ver al esposo. Solo supieron de su venida cuando se percataron que las vírgenes prudentes no estaban, y también porque hallaron que la puerta se había cerrado. Entonces con desesperación comprendieron que había venido el esposo y ellas habían quedado fuera.
golpearon, clamaron con angustia, pero no les abrió la puerta, quedaron excluidas para siempre de la presencia del Señor. Cristo llegó como ladrón en la noche. Estos pasajes se relacionan con el arrebatamiento de la iglesia, donde únicamente los que se van con Él lo verán. En cambio, al final de la gran tribulación, aquella que dice en Mateo 24, 21, que no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Después de esos 7 años vendrá el Señor con gloria y gran poder. Habrá grandes señales en el cielo que anunciarán la venida del Señor hasta la tierra, se mostrará como relámpago que se ve desde el oriente hasta el occidente, en ese momento, por primera vez, todo ojo le verá, porque en esta segunda etapa viene hasta la tierra y no como ladrón en la noche. Es una enorme diferencia para reconciliar todos estos eventos en uno solo. La única explicación posible es que en el arrebatamiento de la iglesia viene en secreto, como ladrón en la noche, solo los suyos le verán. El Señor viene en el aire y no llega hasta la tierra. En cambio 7 años después, al final de la gran tribulación viene en gloria, hay grandes señales en el cielo y se muestra como el relámpago del oriente hasta el occidente, entonces desciende hasta la tierra y posa sus pies sobre el monte de los olivos. También resulta muy evidente que se tratan de dos acontecimientos diferentes por los símbolos que los representan. Cuando viene en secreto por la iglesia, antes de la gran tribulación, se manifestará como la estrella resplandeciente de la mañana. Es decir, al finalizar el día de la gracia, se presentará como una débil luz en el firmamento donde solo algunos le verán. En cambio después de los 7 años de la gran tribulación, cuando viene hasta la tierra, y en relación con su pueblo terrenal, Israel, aparecerá en los cielos como el sol de justicia, entonces todo ojo le verá. Repasemos una vez más estos pasajes de la Biblia donde se nos confirma que la segunda venida del Señor se realizará en 2 etapas. Es cuando antes de la gran tribulación viene en secreto, en las nubes, es decir cubierto por ellas, viene a buscar su iglesia y llega únicamente hasta el aire, la arrebata hacia él, y se la lleva a las moradas celestiales. Se presenta como el lucero de la mañana. Es cuando después de la gran tribulación viene con las nubes, esta vez no aparece en el cielo oculto en las nubes, sino, que viene con gran gloria y poder. Y ahora sí que todo ojo le verá, porque su venida además se anuncia con grandes señales en el cielo y se muestra como el relámpago de oriente hasta occidente. Esta vez se presenta como el sol de justicia, y llega hasta la tierra poniendo sus pies en el monte de los olivos. Veamos los pasajes de la Biblia que confirman esta verdad, que la segunda venida del Señor será en 2 etapas. Aunque lógicamente sigue siendo una sola venida, porque es una sola vez que viene hasta la tierra. Arrebatamiento en el aire. Venida en gloria hasta la tierra. 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, viene por sus santos. 1 Tesalonicenses 3, 13, viene con sus santos. 1 Tesalonicenses 4, 17, viene en las nubes. Apocalipsis 1, 7, viene con las nubes. Apocalipsis 3, 3, viene como ladrón. Mateo 24, 27, viene con gloria. Mateo 25, 10, los inconversos no le ven. Apocalipsis 1, 7, todo ojo le verá. Apocalipsis 22, 16, viene como la estrella de la mañana. Malaquías 4, 2, viene como el sol de justicia. Mateo 25, 10, viene a buscar a los pecadores perdonados. Apocalipsis 21, 4, viene a poner fin al pecado. 1 Tesalonicenses 4, 17, no viene hasta la tierra, la iglesia le recibe en el aire. Zacarías 14, 4, pone sus pies en monte de los olivos. Son muchos los pasajes de la Biblia que confirman que este glorioso evento de la segunda venida del Señor será en 2 etapas. Interpretarlos de otra forma crearía serios conflictos irreconciliables entre sí, como ya hemos visto. Otra cosa importante de considerar, es que para la venida del Señor por su iglesia no existen señales previas que lo anuncien, de otra forma su venida no podría ser como ladrón, inesperadamente. Todas las señales que se registran en la Biblia son para su venida en gloria, cuando venga hasta la tierra después de la gran tribulación. Pero si nosotros ya podemos ser testigos de muchas de las señales que Cristo anunció para cuando regrese hasta la tierra, significa que la iglesia, los creyentes salvados por su gracia y misericordia, estamos 7 años más cerca de nuestro encuentro con Él. En Mateo
24:32 el Señor nos advierte. De la higuera aprenden la parábola. Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Quisiera entregar una lista de señales que anuncian el próximo retorno del Señor, todas ellas extraídas de la palabra de Dios, para que estemos alertas y despertemos, porque éstas se levantan como grandes voces anunciando, aquí viene el esposo. Porque nosotros somos la última generación, la generación final que nos ha correspondido ser testigos de estas cosas. Y Dios nos dice en Mateo 24:34 que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Es decir, la generación que sea testigo de todas estas cosas. Israel regresaría a su tierra. ¿Quién oyó cosa semejante? Nacerá una nación de una vez, en un día. Isaías 66:8, Israel nació como nación el 14 de mayo de 1948. Las tierras desérticas de Palestina serían cultivadas. Restauración del judaísmo. Aumento de la ciencia y de los viajes. Incremento de la apostasía. Resurgimiento de la astrología, espiritismo, magia negra, diversas prácticas esotéricas y consumo de drogas. Surgimiento de nuevas sectas y falsos profetas. Guerras y rumores de guerras. Armamento sofisticado para la destrucción masiva. Aumento del hambre y pestes nuevas y antiguas. Terremotos y desastres naturales en todo el mundo. Naciones del norte y árabes harán alianza contra Israel. Israel será engañado con falsos tratados de paz. El imperio romano será restaurado por 10 naciones que se unirán por medio de pactos humanos. Europa será reunificada económica, política, militar y religiosamente. Una crisis mundial impondrá un nuevo orden mundial que buscará implantar un gobierno mundial. Se levantará en las naciones un ejército capaz de movilizar 200 millones de soldados. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Noticias de la prensa de actualidad. El Vaticano aboga por un gobierno mundial para regular economía en crisis. Notimex fecha 10/24/2011. Ciudad del Vaticano, el Vaticano propuso el establecimiento de un gobierno mundial capaz de coordinar acciones políticas consensuadas como alternativa para estabilizar la economía, en plena crisis a causa de los excesos del neoliberalismo. Estas declaraciones fueron incluidas en una nota oficial del Pontificio Consejo de la Justicia y de la Paz titulada por una reforma del sistema financiero y monetario internacional en la perspectiva de una autoridad pública de competencia universal. El texto, difundido en italiano, francés, español e inglés, destacó la necesidad de establecer una autoridad política mundial que supere las lógicas reduccionistas de los actuales mecanismos de coordinación como el Grupo de los 8, G8, o el Grupo de los 20, G20, vistos más como clubes de amigos. Urge una reforma. La Santa Sede se pronunció a favor del establecimiento de impuestos a las transacciones financieras, conocidos coloquialmente como tasas Robin Hood, y aprobó la recapitalización de los bancos incluso con capitales públicos, condicionados siempre a prácticas virtuosas. Además constató la exigencia de un organismo que desarrolle las funciones de una especie de Banco Central Mundial que regule el flujo y el sistema de los intercambios monetarios, con el mismo criterio que los bancos centrales nacionales. En un libreto de 40 páginas el organismo vaticano dejó en claro la necesidad de reformar las actuales instituciones internacionales, desde la Organización de las Naciones Unidas, ONU, hasta el Fondo Monetario Internacional. Bien común universal. Resulta cada vez más evidente la creciente interdependencia entre los estados y las regiones del mundo, y la necesidad de respuestas, no solo sectoriales y aisladas, sino sistemáticas e integradas, orientadas hacia el bien común universal, indicó. Si no se sigue ese camino, también el derecho internacional, no obstante los grandes progresos alcanzados en los diversos campos, correría el riesgo de estar condicionado por los equilibrios de poder entre los más fuertes, agregó. Según la propuesta, dicha autoridad pública debería tener las estructuras adecuadas para convertirse en un contrapeso al egoísmo que promueven mercados financieros de carácter prevalentemente especulativo, perjudiciales para la economía real, especialmente de los países más débiles.
mercados libres. Entre sus responsabilidades estaría la de promover sistemas monetarios basados en mercados libres y estables que promuevan al desarrollo sostenible, el progreso social de todos, se inspiren en los valores de la caridad y de la verdad. Una autoridad con un horizonte planetario, que no puede ser impuesta por la fuerza, sino que debería ser la expresión de un acuerdo libre y compartido, más allá de las exigencias permanentes e históricas del bien común mundial, y no fruto de coerciones o de violencias, dijo. La autoridad mundial debería, pues, involucrar coherentemente a todos los pueblos en una colaboración a la que están llamados a contribuir con el patrimonio de sus propias virtudes y civilizaciones, añadió. Elegido por consenso la nota, que no debe ser considerada como un documento papal, sino solo como la contribución de un organismo vaticano, precisó que ese nuevo gobierno debe ser resultado de un consenso que involucre a todas las naciones de la Tierra. Estableció que se trataría de una institución super partes, es decir, ubicada por encima de toda visión parcial y de todo bien particular, en vistas a la realización del bien común. Advirtió que sus decisiones no podrán ser el resultado del prepoder de los países más desarrollados sobre los países más débiles, deberán responder al interés de todos y no solo en ventaja de algunos grupos privados o gobiernos nacionales. Al amparo de la ONU, el documento indicó a las mismas Naciones Unidas, en razón de la amplitud mundial de sus responsabilidades, como el punto de referencia para el largo camino que requerirá la constitución de dicha autoridad. En un mundo en vías de una rápida globalización, remitirse a una autoridad mundial llega a ser el único horizonte compatible con las nuevas realidades de nuestro tiempo y con las necesidades de la especie humana, apuntó. No ha de ser olvidado, sin embargo, que este paso, dada la naturaleza herida de los seres humanos, no se realizará sin angustias y sufrimientos, constató. El arte de servir. Continuar en el siguiente audio video. Comparte y suscríbete.